Ok, muchachos, entonces el día de hoy vamos a hacer un recordatorio de todo lo que vimos hace tanto tiempo, ¿cierto? Hace mucho tiempo. La gente cambió después de eso, ya algunos están enamorados, otros ya no, ¿cierto? Entonces, ¿qué podemos decir? Vamos a hablar lo del taller 2, ¿cierto? Estamos hablando de la especificación en general, ¿sí? Tenemos especificación de programas y especificación de datos. ¿Por qué en este curso se da esta parte de especificación recursiva? Porque nosotros utilizamos gramáticas regulares para especificar cómo se escriben los programas y cómo se establecen los datos. Entonces, podemos hacer una especificación inductiva. Realmente esta especificación inductiva básicamente es decir que definir un conjunto a partir de un elemento inicial. Si ustedes recuerdan Matemáticas Discretas 1, ¿cierto? ¿Recuerdan o no lo recuerdan? Demostraciones. Que uno empezaba con un paso base y después hacía un paso inductivo. Aquí lo que hacemos es especificar un elemento base y a partir de ese elemento base especificamos el resto de elementos. Entonces, ¿qué hacemos acá, muchachos? El tema de la especificación inductiva. Entonces, esperen, muchachos. Entonces, el tema... Hay más grande, ¿cierto? Están como callados, hasta a veces me asusto. Yo no sé si están de acuerdo o me van a empujar, no entiendo. Especificación inductiva. Entonces, muchachos, de aquí básicamente, pues, ¿qué hay que decir? ¿Sí? Entonces, ustedes especifican un conjunto, ¿cierto? Donde están todos los valores válidos para un tipo de dato cualquiera, ¿sí? Para un dato cualquiera. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, los números naturales, ¿cierto? Ya saben que los números naturales desde el 1 hasta el infinito. Entonces, dentro de este conjunto, yo sé que de entrada, ¿quién pertenece a ese conjunto? 1 pertenece a ese, ¿cierto? Ahora, a partir de ese, puedo generar el resto de números naturales. Yo puedo decir que si n pertenece a ese, entonces, ya perdí la práctica. Entonces, un n pertenece a ese, por lo tanto, n más 1 también pertenece a ese, ¿sí? De esa manera yo puedo especificar todos los números naturales. Por ejemplo, otro caso, los números impares. ¿Cómo especificaríamos los números impares? Entonces, de entrada, yo puedo decir que 1 es impar, ¿cierto? 1 es impar. Y si L es un número impar, por lo tanto, ¿quién sería el siguiente impar? L más 2 también es impar, ¿sí? Esta es una forma de especificar datos, ¿sí? Que podemos hacer para especificar en general cómo funcionan los programas. También podríamos hacer las listas de números, ¿cierto? Las listas de números. Entonces, yo puedo decir que la lista vacía pertenece a ¿dónde? Al conjunto de listas, de números, ¿no? Recuerden que la lista vacía es la base. Y si P es una lista, entonces, ¿cómo podría agrandar esa lista? Con cons n P, ¿no? Y hay que especificar que n es un número natural, ¿sí? Entonces son formas de especificar datos, ¿sí? Realmente no hay mucho que decir de esta parte, ¿sí? Sino que es una de las tantas formas de hacerlo, ¿sí? Preguntas sobre especificación inductiva. ¿Sentimientos? ¿Esa sinapsis que crearon en ese entonces aún existe? ¿O no? Yo igual subo estos apuntes, tranquilos, tranquilas, ¿sí? Y tranquiles, no mentiras, no me atrevo a decir eso, ¿sí? No, pucha. En fin, casi me da algo. Entonces, yo creo que si viene alguien de literatura me hubiera pegado. Entonces, muchachos, pregunta. Jorge, ¿qué tiene que decir al respecto? Kevin, Ordóñez, Pinzón, Patiño, casi. ¿Sí?
¿Hay alguien ahí de Jiménez? ¿Cierto? ¿Tienen algo que preguntar? Ya me olvidé los nombres. ¿Ustedes son de Buga? ¿Pregunta? ¿Nada? ¿Por acá, muchachos? ¿Por allá? ¿La tercera fila tiene algo que preguntar, muchachos? ¿Las muchachas de la cuarta fila? ¿Y los muchachos escondidos de la quinta fila? Ok, pues esto es lo que vimos al principio. Pues sí, probablemente habrá una... me acuerdan, yo les paso el parcial que hice el semestre pasado, por cierto. Y si quiere, vayan resolviéndolo y me preguntan, ¿sí? Y si quieren les paso el parcial, el opcional, y les paso el parcial de hace de hace 2 semestres y también el opcional, para que los vayan mirando, ¿sí? Eso sí, ya saben que con Carlos Delgado no suele salir el mismo parcial porque yo vivo paranoico con el tema de la copia. Me enfermaron con eso, muchachos. No mentiras. Entonces, lo que pasa es que si uno como docente coloca el mismo parcial, no, ya hablando seriamente, si uno como docente coloca el mismo parcial, lo que pasa es que el estudiante mecaniza y no es la idea. Bueno, muchachos, pregunta sobre especificación inductiva. Lo que dije del parcial está grabado para que sepan, ¿sí? Pueden usarlo en mi contra. ¿Pregunta? Ok, soy feliz. Ah. ¿Qué pasó aquí? Toca, se los vuelvo a dar en un segundito. Ay, muchachos. Perdí la...